Saludos amigos de Casa de Paz, saludos amigos de las redes sociales, qué gusto estar con ustedes nuevamente, un domingo más en nuestra transmisión de servicio dominical, así que allá donde quiera que se encuentren les enviamos un gran abrazo, un cordial saludo, esperamos que estén en familia, reunidos para compartir con nosotros este tiempo, donde pues estaré compartiendo con ustedes una palabra, la cual espero con todo mi corazón que sea una palabra que edifique tu vida y que te ayude en tu crecimiento espiritual. En esta mañana quiero tocar un tema que lo tocó también el pastor Alex Garro unas semanas atrás que nos bendijo con una predicación de parte suya, y es el tema de la fe. Y es que encuentro que el tema de la fe para algunas personas todavía es difícil entender cómo funciona la fe. Y el pastor Alex nos hablaba hace algunas semanas de cuál es la fe en la cual debiéramos poner todas nuestras fuerzas, toda nuestra esperanza. Y de eso es de lo que quiero hablarle en esta mañana, porque cuando uno revisa la vida de Jesús, uno se da cuenta por qué era que la gente seguía a Jesús. Y Jesús quiso corregir una actitud que tenía la gente, y era que cuando Jesús empezó a caminar por esta tierra, empezó a hacer señales y milagros, la gente lo seguía por lo que él hacía o por lo que él les daba, y no precisamente por quien él era. Y el mismo Jesús trató de corregir esa actitud en la gente. No todos lo entendieron, no todos supieron cómo era, pero creo que detrás de esa corrección que Jesús quería hacer había una enseñanza de parte de Jesús también que nos decía cómo es que funciona la fe. Así que de eso es de lo que quiero hablarle en esta mañana. De hecho, es tan fuerte este tema en los evangelios y esta corrección que Jesús quería hacer, que después de su resurrección llega un momento donde Él se le aparece a sus discípulos y dice que algunos discípulos llegaron donde se encontraban otros discípulos y le dijeron: el maestro ha regresado, el maestro resucitó, y apareció el famoso discípulo Tomás, y es una historia que muchos conocemos, en la cual Tomás dijo: hasta que yo no vea al maestro, no vea sus llagas en su costado, en sus pies y en sus manos, yo no he de creer. Y es muy interesante porque cuando Tomás hace esa afirmación, esa reflexión, Jesús no lo corrige, sino que Jesús se presenta delante de él y le presenta sus llagas en manos y pies y en su costado. Sin embargo, después de mostrarse ante Tomás y que Tomás creyera, Jesús en Juan 20:29 le hace esta declaración muy importante a Tomás. Le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta declaración es muy importante porque nos marca una ruta con respecto a cómo actúa y funciona la fe. Y para esto quiero ejemplificarlo con una historia que se encuentra también en el Evangelio de Juan. Quiero que me acompañen esta mañana, ojalá tenga una Biblia ahí cerca, que me acompañe al capítulo 4 del Evangelio de Juan, en los versículos del 43 al 54. Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Si usted lo busca en su Biblia, se dará cuenta que tiene un subtítulo antes del versículo 43, y en algunas Biblias dice: Jesús sana al hijo de un noble. Y esa es la historia que vamos a compartir esta mañana, así que leo para usted. 2 días después salió de allí y fue a Galilea,
porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó con él toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Dice al final de este versículo que esta fue la segunda señal que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús inicia su ministerio. Y el primer milagro que hace Jesús, usted lo puede encontrar en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesús asistió a una boda y convierte el agua en vino. Luego de eso, Jesús sube a Jerusalén a celebrar algunas de las fiestas que él como judío tradicionalmente celebraba. Y luego de celebrar las fiestas dice que él regresa a Galilea, ahí donde había hecho su primera señal, y ahí mismo se encarga de hacer esta segunda señal. Y aquí aparece este hombre que era un oficial del rey, un oficial del gobierno romano, el cual viaja desde Capernaum hasta Galilea, hasta Caná de Galilea, donde está Jesús. De Capernaum a Caná de Galilea habían aproximadamente entre 30 y 35 kilómetros. El viaje que este hombre realizó se cree que pudo haber sido a pie o a caballo o en algún tipo de carroza, por los métodos de transporte que se utilizaban en la época, y que ese trayecto de 32 kilómetros pudo tardar entre 15 a 18 horas de viaje. Pero este hombre realizó ese viaje para alcanzar algo. Y ahí en Caná de Galilea, donde Jesús hizo su primera señal y ahora hace una segunda señal, ahí es donde se nos presenta esta historia de fe. Porque lo que se nos presenta con este hombre que trabajaba para el gobierno romano es una historia de fe. Y esta historia de fe nos permite mirar y nos deja algunos principios que son importantes para que entendamos cómo se manifiesta, cómo actúa y cómo es la fe. Así que de eso quiero hablarle en este momento. El primer principio que nos deja esta historia es que nuestra fe debe estar puesta en Cristo y no en lo que Él pueda darnos o pueda hacer con nosotros. Y tal vez ahí donde me estás escuchando estás diciendo: pastor, pero eso es muy obvio, nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Pero vea qué interesante, el mismo Jesús entendió que la actitud de este hombre era la misma actitud de gente que lo estaba siguiendo a causa de las cosas que él hacía o le daba a la gente. En el versículo 48, Jesús le dice a este hombre, cuando él se acerca a Jesús para decirle que sane a su hijo, Jesús le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús se está encargando de corregir
la actitud que hay en el corazón de este hombre. Porque este hombre tenía claro que venía a buscar a Jesús desde Capernaum por algo en específico, para que Jesús hiciera algo específico por él, que era sanar a su hijo. Y es que muchos cristianos, aún después de años de conocer la Escritura, se siguen acercando a Jesús, pero no por quien Él es, sino por lo que Él puede hacer o por lo que Él puede darles. Y el enfoque no debe estar ahí. De eso nos habló el pastor Alex Garro hace unas semanas atrás. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Jesús sabía que la gente lo estaba siguiendo por las cosas que Él podía darles o lo que Él podía hacer por ellos, y no precisamente porque Él fuera el Salvador, porque Él fuera Dios encarnado. De hecho, cuando usted revisa más adelante en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, podemos ver cómo Jesús atiende a una multitud que lo sigue y les da de comer, los alimenta, y esa misma multitud al día siguiente los sigue y se encuentran nuevamente con Él. Y Jesús, al igual que lo hace con este hombre, Jesús los confronta y les dice: ustedes me siguen porque los alimenté, no por lo que yo soy. No me siguen porque están siguiendo las señales y los prodigios para saber quién soy yo, sino que me están siguiendo por lo que les he dado y por lo que puedo hacer por ustedes. Y eso es algo que como creyentes tenemos que permitir que Cristo también corrija en nosotros, porque nuestra fe debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, como dice la Biblia. Debe estar puesto en Cristo Jesús. Ahí es donde debemos tener nuestra mirada y nuestro corazón, no en las cosas que Él puede darnos o en lo que Él puede hacer por nosotros, porque de ahí, de ese enfoque, es de donde podemos muchas veces encontrar cientos de cristianos frustrados, molestos y enojados con Dios a causa de que su fe está puesta en lo que Dios puede dar o no puede dar, en lugar de tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Así que el primer llamado y el primer principio que nos enseña esta historia es que nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El segundo principio que nos presenta esta historia, y en esta mañana le voy a hablar de 3 principios, me parece que los más importantes que pude sacar de esta historia, aunque son aproximadamente 7, 8 principios, tal vez más los que nos muestra esta historia, pero por cuestiones de tiempo saqué 3. Y el segundo, que me parece realmente importante, es que la obediencia es la evidencia de que nuestra fe está puesta en Cristo, de que esa evidencia de que realmente estamos poniendo nuestra mirada en Cristo es la obediencia. ¿Por qué este principio sale de esta historia? Porque después de que Jesús interpela a este hombre y le dice que si no viera señales y prodigios no creería, Jesús le dice al hombre: ve, tu hijo vive. Después de un par de ocasiones en las que ya el hombre le había pedido que descendiera con él a su casa, que viajara Jesús esos 30 y tantos de kilómetros con él para poder sanar a su hijo, Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y dice que se fue. Imagínese este hombre de nuevo de regreso a su casa, recorriendo 32 kilómetros, 15 horas, 16, 17 horas de viaje. ¿En qué estaba puesta la fe ya de este hombre? En la palabra que le había dicho Jesús. Ahí estaba puesta. Jesús corrigió aquello que había en el corazón de este hombre.
la forma en la que este hombre se acercó a él. Este hombre se acercó por lo que él podía hacer por su vida, por su hijo que estaba muriendo, pero Jesús corrige esa actitud y logra que ponga su mirada en él, que ponga su mirada en Cristo. Y ahora este hombre le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre obedeció, y dice que regresó a su casa, y que llegando a su casa, sus criados le avisaron que su hijo había sanado. La obediencia es la evidencia de que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué de esta manera? Porque muchas veces anteponemos nuestras opiniones. De la misma forma que le mencioné antes, conozco cristianos que tienen años de leer la Biblia, años de tener comunión con Dios, años de asistir a una iglesia. Pero cuando hay una dirección específica de parte de Dios para su vida, anteponen sus opiniones, anteponen sus creencias y hacen caso omiso de la dirección que Dios les está dando para su vida. Déjeme decirlo con todo mi corazón. Una de las primeras cosas que le enseñamos o tratamos de mostrarle a la gente cuando empiezan a acercarse a Dios es que una de las cosas más importantes es tener una relación personal con Dios, tener comunión personal con Dios. Pero no tiene sentido buscar la presencia de Dios, tener comunión personal con Dios, si cuando Dios me da una dirección específica para algo en mi vida, yo no lo voy a cumplir. Por eso la obediencia es evidencia de que mi fe está puesta en Cristo, porque cuando mi fe está puesta en Cristo, yo voy a escuchar la voz de Dios, yo voy a escuchar la dirección que Él me va a dar. Él es el buen pastor, Él sabe lo mejor para mí, sabe lo mejor para mi vida, sabe lo mejor para mi casa, sabe lo mejor para mi familia. Pero eso no se va a cumplir cuando yo antepongo mis opiniones, cuando yo antepongo lo que siento a escuchar su voz y obedecerla. Cuando yo pongo mi mirada en Cristo, cuando mi fe está puesta en Él, la obediencia es la mayor evidencia de que esa fe está puesta en Él, porque le estoy siguiendo a Él, estoy siguiendo su instrucción, estoy siguiendo su dirección. Así que este principio es sumamente importante, y esto causa el mismo efecto en muchas personas que causa el principio anterior. Hacemos caso omiso de la dirección de Dios, hacemos caso omiso a sus instrucciones, y cuando las cosas salen mal, es muy fácil echarle la culpa a Dios, porque Dios no hizo lo que yo quería que hiciera. Porque mi fe está puesta en lo que Él me puede dar o en mis expectativas, pero no está puesta en el autor y consumador de la fe. Obediencia, obediencia a su palabra, obediencia a su instrucción, obediencia a su dirección, obediencia a lo que Él quiere de nosotros. Y eso trae evidencia a nuestra vida de que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Y el tercer principio que quiero compartirle esta mañana es igual de importante que los dos anteriores. Y es que la fe requiere una acción de nuestra parte. La fe siempre requiere una acción de nuestra parte. Este hombre estaba a más de 30 kilómetros de Caná de Galilea. Este hombre pudo haberse quedado en su casa, se pudo haber quedado en su ciudad, esperando a que de repente Jesús pasara por Capernaum para solicitarle que sanara a su hijo. Pero este hombre no se quedó ahí. Este hombre se montó a un caballo, se montó a una carroza, a lo que fuera, o caminó y tomó dirección hacia donde se encontraba Jesús. Este hombre sabía que a él le tocaba hacer una parte. Este hombre sabía que él necesitaba hacer algo.
probablemente lo mínimo, de repente con respecto al milagro que Jesús le hizo, pero él sabía que no podía esperarse, que era urgente. Y es que para nosotros de la misma forma funciona. Usted y yo siempre requerimos tomar acción ante aquello que estamos buscando en el reino de Dios. Y hay ejemplos en la Biblia que nos muestran que siempre se requiere de una acción. El ejemplo de la mujer del flujo de sangre dice que esta mujer se metió en medio de la multitud hasta lograr alcanzar y tocar el manto del maestro. Y él dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Esta mujer luchó, esta mujer tomó acción para alcanzar su milagro y aquello que Dios podía hacer por ella. Ella sabía que tenía que hacer algo para llegar a Jesús. Su fe estaba puesta en aquel hombre, pero ella hizo algo para llegar a él. ¿Qué me dice del ciego? De aquel del cual Jesús dice que la Biblia que llenó sus ojos con barro. Este hombre tuvo que ir a un estanque a lavarse. Tuvo que tomar acción. No solo fue que Jesús hizo aquella mezcla de barro y la puso en sus ojos y cayeron. No, este hombre tuvo que buscar un lugar a donde lavarse y donde ver completado aquello que Jesús hizo en su vida. ¿Qué me dice del primer milagro, de la primera señal donde Jesús convierte el agua en vino? Y dice que Jesús lo que hizo fue decirle a los criados que estaban en la boda que fueran a traer y a llenar las vasijas de agua. Y estas vasijas no eran vasijas pequeñas, eran vasijas a las cuales para llenarlas se necesitaban unos 100 litros de agua. Eran vasijas grandes, pesadas, hechas de piedra. Se necesitaban 2 o 3 hombres para traer una vasija llena de agua. Tenían que caminar, salir a los pozos que generalmente estaban fuera de las casas, lejos de las casas, y traerlos de nuevamente a la vivienda. Eso requirió una acción, requirió trabajo. Siempre habrá algo que debemos hacer, siempre habrá una acción que nosotros debemos llevar adelante para aquello que estamos esperando alcanzar de parte de Dios. Siempre habrá algo que debemos hacer: orar más, estudiar más la palabra. Si estás orando por un trabajo, hay que enviar currículums, hay que activarse, hay que ir a buscar. Y usted me dirá: pastor, pero es que estamos en medio de una pandemia, más bien los trabajos se están perdiendo. Sí, pero hay que activarse, hay que hacer lo que hay que hacer, lo que nos toca hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados, porque la fe siempre requiere una acción de nuestra parte. Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Su Hijo fue crucificado en una cruz para que usted y yo tuviéramos acceso a las bendiciones del reino de Dios. Él ya entregó a su Hijo para que nuestra fe esté puesta en Cristo Jesús. Y a partir de ahí se desprendan las bendiciones a las que tenemos acceso por medio de Él. Así que siempre hay una acción que debemos llevar adelante. Quiero ejemplificarle este principio con una anécdota personal y quiero compartirla con usted. Aquí donde estamos grabando, esta es nuestra casa y esta es una habitación la cual acondicionamos para grabar estos mensajes desde esta habitación en mi casa, acondicionada como estudio de grabación. Desde aquí salimos prácticamente a las naciones, porque sabemos que nos ven personas de otros países, nos ven gente de otras naciones. Pero resulta que aquí donde estamos grabando es una casa por la cual mi esposa y yo oramos durante varios años. Y una de las primeras cosas que mi esposa y yo hicimos fue orar muy específicamente por el tipo de casa que queríamos. Y queríamos una casa amplia para poder recibir a personas que algunas veces nos visitan de otros países, y de hecho así ha sido.
hemos podido facilitar nuestro hogar para que algunos amigos que nos visitan de otros países se puedan hospedar y puedan estar cómodos acá en nuestro país. Pero cuando nosotros empezamos a orar por el sueño de nuestra casa propia, mi esposa y yo éramos conscientes que no teníamos los recursos para tener esta casa. Y un año antes aproximadamente, un poquito más de que lográramos concretar el negocio de esta casa, mi esposa y yo un día tomamos la decisión de no solamente orar, sino empezar a buscar una propiedad, aún sabiendo que no teníamos los recursos para acceder a ella. Sabíamos la zona donde queríamos encontrar la propiedad, sabíamos el lugar específico, sabíamos más o menos las características de la casa que queríamos, pero sabíamos que no teníamos los recursos. Pero aún así empezamos a buscar y nos veníamos algunos fines de semana durante las tardes a la zona donde nos encontramos y empezamos a ver propiedades, empezamos a ver casas, empezamos a buscar un lugar que nos pudiera servir. Y pasó un año, un poco más, y no habíamos encontrado nada. Hasta que un día me reuní con un dirigente comunal de esta zona donde vivimos actualmente y le manifesté a él la idea que teníamos nosotros de venirnos a vivir a esta zona. La conversación no pasó a más, pero 3 días después este hombre me llamó y me dijo: pastor, le acabo de enviar un par de fotos. Una foto es de una casa y la otra de un número de teléfono. Esa casa la están vendiendo cerca aquí de la zona donde ustedes quieren venirse a vivir. Y no le voy a hacer la historia muy larga porque es un poco detallada, pero a partir de ahí yo hice una llamada y empezó una negociación para poder adquirir esta casa en la que nos encontramos. Cuando empezamos esa negociación, todavía no teníamos los recursos para adquirir esta casa. Pero conforme fuimos avanzando en la negociación, Dios se encargó de traer la provisión a nuestra vida para poder estar hoy acá, haciendo uso de esta casa, poniéndola al servicio del Señor, al servicio de sus propósitos y de lo que Él ha determinado para nuestra vida. Y por eso le comparto esta anécdota, porque nosotros sabíamos desde un inicio que no teníamos los recursos para acceder a una casa como esta. Pero la fe siempre requiere de una acción. Y la acción que nosotros llevamos a cabo fue empezar a buscar, aún sabiendo que no teníamos los recursos, aún sabiendo que no sabíamos cuál iba a ser la casa, dónde Dios nos iba a bendecir. Pero nuestra fe estaba puesta en Cristo Jesús. Estaba puesta en sus propósitos, en aquello a lo que Él nos había llamado. Y de una forma maravillosa, Dios trajo la provisión a nuestra vida para que hoy podamos estar acá compartiendo la bendición de nuestro hogar con ustedes a través de las transmisiones y con todos aquellos que en algún momento nos han visitado y han hecho uso de ella. La fe siempre requiere una acción de nuestra parte. No desfallezcas, haz la parte que te toca, haz la parte que te toca. Ya Dios hizo la parte que a Él le tocaba. Pero hay algo que usted y yo debemos hacer. Y es maravilloso entender que la fe se mueve de esta forma. Por eso mi llamado hoy, mi querido hermano, es para que revises tu corazón con estos 3 principios y revises en tu corazón si realmente tu fe se está moviendo bajo estos principios que te he mostrado en esta mañana. Es necesario que revisemos primeramente si nuestra fe realmente está puesta en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos revisar si realmente nuestra fe está puesta en Cristo Jesús? La evidencia de ello es la obediencia a su dirección, a su instrucción y a su mandato.
Y cuando Dios nos da esa dirección, por dónde ir, por dónde caminar, cuando le obedecemos, atendemos ese llamado y hacemos la parte que nos toca hacer, porque Él se va a encargar de hacer la parte que a Él le toca. No desfallezcas. Agárrate de estos 3 principios que nos enseña esta historia maravillosa de este hombre de fe. Agárrate de estos 3 principios, camina en ellos, porque Dios va a hacer la parte que le toca. Él no es hombre para que mienta. Lo que Él ha determinado para ti, para tu familia, Él lo va a hacer. Pero es necesario que entendamos y pongamos en práctica estos principios que nos ayudan a comprender cómo funciona la fe y cómo se activa la fe. Así que permíteme orar en esta mañana por ti. Padre bueno, yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra en esta mañana, papá. Yo bendigo tu nombre y te pido, papá, que estos principios, Señor, que he compartido en esta mañana, sean principios que se arraiguen en el corazón de mi hermano y de mi hermana. Y que cada uno de nosotros pueda revisar en su corazón si realmente nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Que podamos revisar qué tan obedientes somos, porque ahí está la evidencia de que nuestra fe está puesta en Cristo y no en lo que Él pueda hacer o pueda darnos. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender que hay una parte que nos toca hacer, que siempre la fe requiere de una acción de nuestra parte, que hay algo que a nosotros nos toca, porque la parte que tú tenías que hacer ya la hiciste. Fuiste a la cruz, nos diste la victoria y abriste una puerta para nosotros y para las bendiciones que hay en el reino del Padre para nosotros. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de esta palabra y poder caminar en ella y poder alcanzar, Padre, aquello que tú has determinado para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque cuando ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, cuando logramos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, replica fuertemente aquella frase que Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que sin ver han creído. Bienaventurado eres, amado, si has puesto tu mirada y tu fe en Cristo Jesús, aún sin que Él te haya dado aquello que estás esperando. Bienaventurado que todavía no has visto aquello que Dios ha determinado para ti, pero que aún así has puesto tu fe en el autor y consumador de todo, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a salir adelante, especialmente en estos tiempos de pandemia, papá, donde la fe decae, Señor, muchas veces. Ayúdanos, Padre, a que podamos poner estos principios en acción, Señor, y poder mirar y alcanzar aquello que has determinado para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido una bendición compartir esta palabra con ustedes. Espero que realmente sea una palabra que se arraigue en tu corazón, que conmueva tu corazón y tu espíritu y que te haga reflexionar en estos principios. Bendigo tu vida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que emprendas, y nos vemos en una próxima transmisión. Que Dios los bendiga.